Nuestra sección con buena energía de nuevo cubre nuestro tiempo de información, de entretenimiento y sobre todo de actualidad, con noticias y poniendo encima de la mesa cuestiones que son destacadas y que en estos momentos los ciudadanos nos preguntamos y no entendemos muy bien. Manuel Romero, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y nada, aquí estamos otra vez en vuestra casa. Pues gracias por haber venido y sobre todo por traernos un nuevo tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, a raíz del apagón que tuvimos hace 3 semanitas, en este tiempo ha habido muchas personas, yo creo que la mayoría son políticos, que han hecho muchas conjeturas sobre lo sucedido públicamente, y dentro de esas conjeturas, de esas cosas que están diciendo, pues de alguna forma están demonizando a ciertas tecnologías como la nuclear. A ver, técnicamente lo que se ha conocido sobre lo que pasó el día del apagón es que hubo un exceso de energía eléctrica de origen renovable, fundamentalmente fotovoltaico y eólico. Aquel día, en la hora donde tuvimos el apagón, estábamos en torno al 70% de aporte de esa fuente y eso generó una variación, después si quieres lo hablamos en más detalle, pero eso generó una variación de la frecuencia, sacándola fuera de los parámetros de seguridad. Para que lo tengamos claro, la energía eléctrica que consumimos en nuestros edificios, en nuestras casas, son 230 voltios a 50 hercios. Bueno, pues nos salimos, hubo un periodo en el que salimos de esa frecuencia de 50 hercios y eso es lo que generó es que se desconectaran de forma automática por cuestiones de seguridad, pues prácticamente todas las centrales de generación que tenemos en España. Eso explica cómo funcionó el sistema eléctrico español o peninsular cuando se produjo el problema, pero no explica cuál fue la causa real del apagón o del problema. Cuestión esta que, como todos sabemos, después de 3 semanas seguimos sin conocer, el que es saber realmente cuáles son las causas. En paralelo, como decía al principio, hay cierto movimiento o hay cierto mensajes continuos en cuanto a que ponen el foco en la energía nuclear como la fuente del problema, uno de las fuentes del problema. Yo creo que son personas, políticos que están o no tienen conocimiento, o están mal aconsejados, o tienen algunos otros motivos, quizás motivos ideológicos, y bueno, pues nos llevan semanas con estos argumentos. Y de eso es de lo que yo quiero hablar hoy, de lo que vamos a tratar hoy, que es un poco intentar desmontar todos estos argumentos, en este caso en contra de la energía nuclear, pues intentar desmontarlos, ¿no? Y un poco aclarar la situación, si eso que se está diciendo es verdad, no es verdad. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vale, pues vamos a comenzar porque una de las causas que se ha mencionado ha sido la falta de aporte de las nucleares ese día, que estaban paradas. ¿Esto es cierto? Vamos a ver. Primero que tenemos que tener en cuenta cómo funciona el mix de generación, en el caso español, que es el que nos afecta a nosotros. Tenemos distintas tecnologías en el mix de generación de energía eléctrica y podemos de alguna forma agruparlas en 2 grupos muy básicos. Una serían síncronas. Síncronas significa que ellas por sí mismas se generan la corriente eléctrica a 50 hercios, que es la frecuencia a la que nosotros consumimos, y otras que son asíncronas. Asíncronas significa que cuando esas centrales generan la electricidad, no la generan a 50 hercios y necesitan de otros sistemas, de otros mecanismos para que de alguna forma estabilizar esa energía a los 50 hercios. Claro, si tú en un momento determinado de un día, en ese mix, tienes un alto porcentaje de las que no generan a 50 hercios y no tienes las medidas de seguridad o las medidas de contención, o como lo queramos denominar, en la red, pues la frecuencia se va a salir seguramente de los 50 hercios, va a provocar la desconexión de las centrales y eso nos va a generar el apagón. El día del apagón teníamos, como he estado diciendo, un 71% de fuentes asíncronas, que fundamentalmente son la fotovoltaica y la eólica, y eso nos dejaba un margen de seguridad de solo el 30%. Ese margen de seguridad, que es lo que también es un término que se ha venido hablando muchos días, el tema de la inercia, ese margen de seguridad del 30% está por debajo de lo que organismos internacionales como la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad aconseja. Por algún motivo, que no sabemos cuál ha sido, nos han llevado a ese extremo de estar fuera de esa inercia de seguridad,
Inercia significa que tú tienes unas fuentes de respaldo que te van a asegurar los 50 Hz y que en un momento de inestabilidad de la red, por tener ese aporte de fuentes estables, te pueden pues llevar esa inestabilidad, compensarla y que no nos enteremos. Como estábamos fuera de la parte de seguridad, pues nos llevaron como digo, al apagón. Tú me preguntabas si estaban paradas las nucleares. Vamos a ver. Los propietarios de las centrales, del tipo que sean, nuclear, ciclos combinados, del tipo que sean, estos propietarios no pueden parar esas centrales porque les venga en gana. Hoy se levantan por la mañana y dicen, pues la voy a parar. No, eso no lo pueden hacer. Tienen que pedir autorización. Y eso lo piden a Red Eléctrica Española, a Redeia, como se llama ahora. Y de forma programada, Redeia, Red Eléctrica Española, le vas diciendo, pues tú puedes pararte al día tour, otro tour, de forma programada. No se hace de un día para otro, todo se hace programado. Esos parones pueden venir o bien porque económicamente no les interesa tener en marcha la central ese día, del tipo que sea la central, o bien porque tienen que cargar combustible, pues tienen que parar porque tienen que cargar combustible, ¿no? Es como hacen las nucleares. Sí, sí. O porque hay operaciones de mantenimiento, o por cambios de equipos, o por cualquier cuestión. Las nucleares ese día, no todas, pero la gran mayoría, estaban paradas porque tenían la autorización de Red Eléctrica Española. Qué casualidad, ¿no? Claro. Uy, lo que me acabas de decir. Fíjate, en España tenemos 7... Esto ya... Claro, es que ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Una casualidad más dentro del apagón. A ver, es que es lo que he dicho al principio. Un dueño, un propietario de una central no puede llegar por la mañana porque le viene en gana coger y bajar. A ver, no es un automático, pero para que se me entienda, bajas el interruptor y se acabó. Vale, No, eso entonces, no lo puedes hacer. Esto... En España tenemos 7 reactores nucleares. 7. 2 estaban en funcionamiento al 100%. 1 estaba parado por recarga de combustible, autorizado. 2 estaban desconectados, también autorizados. Y los otros 2 estaban funcionando al 70%. Estos 4 últimos, los 2 que estaban parados y los 2 que estaban al 70%, estaban así con autorización, principalmente por causas económicas, porque tienen unos impuestos tan sumamente excesivos, incluso algunas veces duplicados y triplicados, que hay momentos del día que no les es rentable a quien explota esa central tenerla en marcha. Entonces piden autorización para parar y paran en esas horas. Es decir, que a la pregunta de si las nucleares pararon ese día para evitar que se sobrecalentaran y no por seguridad, es mentira. Totalmente. Pero fíjate, es que ese día también estaban paradas la gran mayoría de ciclos combinados. Ciclos combinados es que queman gas, ¿vale? Gas natural. Esos también estaban parados. Con autorización estaban parados. Entonces, no solo los nucleares, que también los ciclos combinados estaban parados. La hidráulica, muchas estaban paradas. O sea, estábamos con un 71% de aporte de origen fotovoltaico y eólico, que ya sabemos que es inestable y nos lleva fuera de la frecuencia de 50%, de 50 hercios. Esto quiero que también se entienda. No estoy diciendo con lo que yo estoy comentando que las renovables son malas. No, por supuesto que no. Necesitamos las renovables, del origen del tipo que sean. Las necesitamos en nuestro mix. Lo que ocurre es que la red eléctrica española no se ha preparado para tener tanto aporte renovable. Entonces, si tú no modernizas, no preparas la red y tienes un día con mucho aporte renovable, pues claro, la red no está preparada y de alguna forma saltan las protecciones, por así decirlo. Se me está ocurriendo un símil. Esto es como la nevera de casa. Podemos tener vegetales, podemos tener carne y podemos tener pescado. Lo ideal es una dieta equilibrada. Comer de todos los alimentos que tenemos en la nevera. Pero nunca podremos comer o solo carne, o solo pescado, o solo no deberíamos. Verduras. No deberíamos, porque entonces tendríamos algún tropiezo. Claro. Esto ha sido el apagón. Prácticamente. Bueno, pero hay una parte que no conocemos, que es la parte que no conocemos. Todo eso explica cómo funcionó la red eléctrica ese día y por qué se desconectaron las centrales. Lo que no conocemos es el origen, cuál ha sido el problema principal que ha generado el apagón en sí, que es el que nos tienen un poco oculto. Has dicho, me has preguntado también, entonces las centrales nucleares no pararon porque se sobrecalientan. No, las centrales nucleares no paran porque hay un sobrecalentamiento, no paran para enfriarse, no. Una central nuclear para porque en la red no tienes consumo
Y si yo no tengo consumo, lo que hago es bajar mi producción. Y yo digo, esta cuestión, ¿por qué no ha salido en las tantas, iba a decir miles, pero no han sido tantas, en las tantas explicaciones que los políticos han dado, sobre todo el señor Pedro Sánchez y la ministra Agesen? Esta cuestión es que no ha salido por ningún sitio, ni tampoco por parte de la presidenta de Red Eléctrica. Uh-huh. Es decir, esto no se contempla. Es una información que ellos tienen guardada en el cajón para que los ellos sí que han dicho que tontitos de los ciudadanos españoles la desconozcamos. Ellos sí que han dicho que las centrales nucleares pararon para que no se sobrecalentaran. Mentira. Y no es cierto. Vamos a ver. Una central nuclear o de una central cualquiera para porque no tiene consumo en la red y tiene que bajar su producción. ¿Y cómo se detiene una central nuclear? Hay unas barras de control que se meten dentro del reactor, para que se me entienda, y lo que hace es detener la reacción en cadena que se está produciendo dentro del reactor. Lo único que queda en la central en ese momento, porque la reacción se detiene, claro, queda calor residual. Ese calor residual hay que extraerlo y lo que hacen las centrales es, normalmente si no tienen suministro eléctrico de la red, ponen unos sistemas de seguridad, unos generadores, como pasó el día del apagón, que los hospitales y demás siguieron funcionando porque tenían generadores propios. Pues lo que es lo mismo que tienen las centrales. Tienen esos generadores que muchas veces están duplicados, triplicados, cuadriplicados por medidas de seguridad. Entonces se pusieron en marcha esos para bajar y refrigerar la central. Pero no pararon porque se sobrecalentaban. No. Pararon porque no tenían consumo en la red. Hay otra cosa que también a mí me viene sorprendiendo estos días, y es que gracias a las interconexiones que tenemos con Francia y con Marruecos, aquel día se recuperó la red de forma mucho más rápida. En cierta medida esto es verdad, es cierto. Y gracias. Es cierto, aunque seguimos sin cumplir con el porcentaje mínimo que nos pide la Unión Europea de interconexión con Francia. Eso es cierto, que ayudó a la recuperación rápida, de unas cuantas horas de la red. Pero a mí lo que me sorprende y lo que me parece tomadura de pelo, un contrasentido es que por un lado nos dicen que muy bien que nos venía la electricidad de Francia y de Marruecos, pero no nos dicen que en Marruecos el 55% de la producción de Marruecos viene de carbón, mucho más contaminante. Y el francés, que tiene 57 reactores nucleares, el 67% de la electricidad en Francia es nuclear. Entonces, vamos a ver, me estás diciendo aquí una cosa en España, pero te pones a consumir energía eléctrica de unos sitios que viene de justo de lo que tú estás diciendo que es malo. A mí me parece un contrasentido eso. Es un contrasentido, porque hablando de nuclear, claro, tenemos que pensar en los residuos radioactivos, en la contaminación, pero ¿realmente existen tantos como para querer eliminarla cuando sabemos que desde la Unión Europea se están potenciando, cuando sabemos que creo que ha sido Francia que ha alargado el periodo de vida útil de las centrales nucleares y aquí ya las hemos sentenciado porque tienen una determinada fecha para parar y apagar, cuando estamos viendo que realmente son necesarias y mucho más después de este apagón? Porque a mí este apagón lo que me viene a decir también es que la Agenda 2030 han estado muy seguros de promocionarla, pero de lo que no estamos tan seguros es de que se pueda aplicar y de que sea tan beneficiosa. A ver, en la Unión Europea y en muchos otros países del mundo hay un cambio de dirección, y el cambio de dirección es a poner en marcha más reactores nucleares y a aumentar la generación de energía eléctrica con nucleares. Por poner un ejemplo, Alemania, que paró todas sus centrales y que hace unos cuantos años decidieron no tener más nucleares, Alemania está cambiando. Ahora mismo ya hay una asociación alemana que está pidiendo volver a poner en marcha, reactivar las centrales que se pararon, las que no se hayan desmantelado todavía, volver a ponerlas en marcha. Y también Alemania está estudiando incorporar reactores nucleares de última tecnología, los más modernos. Bélgica, por ejemplo, ha alargado, tenía una fecha de cierre, creo que era 2023 o 2024, y las ha alargado también las centrales. Pero es verdad lo que tú decías al principio del tema de los residuos, que el gran hándicap que tiene este tipo de centrales son qué hacemos con los residuos nucleares. Pero bueno,
Es que esto pasa con cualquier tecnología. Todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. Pero todas. no me puedo creer que a estas alturas digamos qué hacemos con este tipo de residuos cuando las centrales nucleares llevan abiertas décadas. No. Ahora te lo voy a explicar un poco más en detalle. Tecnológicamente está superado el qué hacer con los residuos radioactivos. Eso está superado tecnológicamente. Lo que quiero decir es que cualquier tecnología tiene sus pros y sus contras. Cualquiera. Por ejemplo, superficie ocupada. Si comparamos lo que ocupa una central nuclear con lo que ocupa un parque eólico o con lo que ocupa una fotovoltaica, es que no tiene nada que ver. Por poner algún dato, para generar 1000 gigavatios hora al año, una central nuclear ocupa entre 1 y 4 kilómetros cuadrados, una nuclear. La eólica, lo que son los molinos, para que se me entienda, también ocupan lo mismo, entre 1 y 4, pero con todos los servicios que tiene que tener alrededor, se puede ir hasta 60 kilómetros cuadrados, y la fotovoltaica se mueve entre 6 y 17 kilómetros cuadrados para generar la misma cantidad de energía al año. Con lo cual, estamos una vez más viendo los beneficios, un beneficio más de las centrales nucleares, porque a mí que me perdonen, las placas solares están muy bien, pero esos huertos solares que se están implementando en medio del campo, quieras que no, generan impacto visual. Eso está claro. Si los queremos mirar, los miramos, si no, no los miramos y nos olvidamos de ese impacto visual. Pero lo que, por ejemplo, se denuncia en muchas ocasiones son los parques eólicos, esos molinos gigantes, sobre todo en la parte de Teruel, que están masacrando a las aves. Cuestión aquí también discutible, bueno, y también el ruido que generan a la población cercana. A ver, no quiero trasladar con el programa de hoy que estamos en contra de las renovables. Por supuesto que eso no lo eso estamos. No es cierto. Creo que tenemos que tener un mix energético con todas las tecnologías, y quizás que gran parte del porcentaje que más aporte a ese mix sean renovables. Yo creo que eso sería lo ideal, pero no tenemos que demonizar a unas con otras, y todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras, todas, incluso el ciclo combinado. O es que si tú haces un embalse y le pones una presa y una turbina, ¿no está generando un impacto con ese embalse? Pues claro que está generando un impacto. Por eso digo, todas las tecnologías tienen sus impactos. Siguiendo con el tema de los residuos nucleares, conviene recordar que España iba a construir lo que se conoce como Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares, el ATC. Esto se iba a construir en un municipio de Cuenca, se llama Villar de Cañas. Esto se aprobó en el Congreso por el Consejo de Ministros en el año 2009. En 2011 ya se decide que se va a construir en Cuenca, pero bueno, pues por cuestiones políticas, no técnicas, políticas, todo esto se ha venido retrasando sin ir, y ahora mismo pues no se sabe si esto se va a hacer o no se va a hacer. Hay otro dato importante aquí con el tema del almacén de residuos, que poca gente lo conoce, es que para tú construir eso, el Estado tiene que recaudar el dinero para poder construirlo. ¿De quién recauda ese dinero? De los productores de esos residuos, de los que tienen los dueños de las centrales nucleares. Y ese dinero ya lo ha recaudado. Los dueños de las centrales nucleares ya han pagado ese dinero. Sí, por eso decías tú que muchas veces se ven inmersos en pagar los impuestos 2 o 3 veces. Claro. O sea, yo creo, esto es lo que yo tengo, lo que creo, lo que pienso, es que políticamente se está llevando a un extremo a la nuclear para que no le sea rentable a los dueños de ese tipo de centrales, de manera que al final el propio dueño tenga que decir que la cierra porque no le es rentable. Creo que están llevándolo a ese extremo. Pero fíjate, con el tema de los residuos, hay muchos tipos de almacenamiento. Hay uno que depende de si geológicamente es posible, si los entierras a 500 metros de profundidad no tiene mayor problema. Hay que saber también que los residuos nucleares pues se almacenan en unos contenedores especiales de hormigón o metálicos, y no puede explotar, no se puede fundir, no generan gases radioactivos, y es un sólido cerámico, son sólidos, completamente sólidos, y no se pueden robar y con eso generar una bomba nuclear. No, esto no funciona así, te lo digo por todas las cosas que se dicen. Ya nos estamos montando películas. Sí, esto no funciona así, ¿vale? Pero es que además del combustible nuclear, actualmente con las nucleares, la tecnología nuclear que tenemos en Occidente, solo se está extrayendo entre un 4 y un 10%
un 15% de todo ese combustible es utilizable. El resto no, el resto va a residuo. Las últimas centrales nucleares, de cuarta generación que llaman, son capaces de coger esos residuos, que ya los hemos desechado, cogerlos y reutilizarlos como combustible para esas centrales. O sea, podríamos coger esos residuos y reutilizarlos. Y si nos vamos al extremo, venga, vale, no queremos nucleares porque son muy malas, porque tienen los residuos, vamos a utilizar gas natural, que es lo que nos están llevando. Vale, se supone que tenemos que reducir la contaminación, ¿no? Y el que CO2. tenemos que comprarlo. Y que, aparte del tema económico, pero tenemos que reducir el CO2. Resulta que generar energía eléctrica con ciclo combinado, quemando gas natural, genera entre 400 y 500 gramos de CO2 por cada kilovatio hora, más o menos, 300 y pico, 400, ese es el orden de magnitud, y una nuclear entre 10 y 15. Estamos hablando de 300 y pico a 10 o 15 con la nuclear. Si queremos reducir emisiones de CO2, ¿qué nos vamos? Es una tecnología que es mucho más contaminante y mucho más cara. ¿El valor de los números los conocemos? Digo yo. Parece que no. Pues Manuel, déjame que lea unos mensajes de nuestra audiencia en el WhatsApp. En primer lugar, muy bien explicado por parte del entrevistado el tema de las centrales nucleares. Confirma lo que yo tenía entendido. Todo es cuestión ideológica. Pregunto, ¿los aerogeneradores también producen residuos? A ver, sí, pueden reducir, pues, de hecho generan residuos cuando llega a su vida, a su fin de vida útil y hay que desmontar el aerogenerador y pues todo eso que son residuos o la turbina que llevan dentro, detrás de la hélice, pues todo eso son residuos que de alguna forma hay que intentar regenerar y creo que hay cierto problema sobre todo con las hélices, son de con fibra de vidrio y demás y eso pues todavía creo que no está muy probado cómo reciclar esos residuos, ¿eh? Pero sí, todo genera residuos. Continuamos. Entonces, ¿quién paga los 1.600 millones de euros de pérdidas por una inútil? La culpa, al final, el cambio climático. Generamos luz solar, pero no la guardamos. La contaminación de las nucleares en España equivale a 5 minutos de contaminación de los chinos. Los Simpson tienen razón. Este es el resumen de mensajes que ha enviado uno de nuestros oyentes. Y me queda uno. Y la cantidad de olivos milenarios que se están arrancando en Andalucía para los huertos solares, pues esta es otra cuestión de las que también llamábamos pues esas consecuencias no solo del impacto visual, sino también el impacto ambiental. Claro, los pros y los contras que tiene cualquier tecnología, la que sea. Pero al final, pues yo supongo, y no es que esté defendiendo que arranquen olivos, pero que a lo mejor tal como está la agricultura, y antes cuando estabas hablando de la energía y de las nucleares, que en parte están asfixiándolos para que cierren, me venían a la mente los agricultores, que también están asfixiándolos para que dejen de plantar. Creo que aquí el símil también lo podríamos hacer. Bueno, continuamos. España no tiene uranio, ¿es cierto? ¿Esto qué puede suponer? Porque también se está hablando del uranio. Esto es una de las grandes falsedades que se está vertiendo estos días, que no tenemos uranio. Otra más. Esta es flagrante. Vamos a ver. Hay una organización mundial que es la Agencia Internacional de la Energía que cada 2 años publica un libro, un documento sobre que se llama el libro rojo del uranio en el mundo, ¿vale? Que va marcando dónde están las reservas de uranio que tenemos en el mundo. España es según ese libro, que la última edición es del año 2024, el año pasado, España tiene una de las mayores reservas de uranio de toda la Unión Europea, una de ellas, sobre todo en la zona de Salamanca. Hay una empresa australiana, se llama Berkeley, esto lo pueden buscar cualquiera de nuestros oyentes por internet, Berkeley, que presentó todos los documentos y demás para pedir autorización para extraer el uranio que hay en la zona de Salamanca y demás. Por supuesto, no le han dado la autorización y ahora diré por qué. Se estima que las reservas españolas de uranio... Claro, los datos es que no nos los dan. Se estima que las reservas españolas de uranio son de en torno a 34.500 toneladas. Esto supondría, con los reactores que tenemos en este momento, a grosso modo, siempre las cifras hay que cogerlas un poquito, pero para que nos hagamos una idea, esto supondría que podríamos abastecer los 7 reactores que tenemos en España durante 17 años.
Claro, eso te iba a preguntar, porque vale, preguntamos por el uranio, pero ¿qué valor tiene el uranio dentro de toda esta ecuación de energía? Es el combustible que utilizamos en la nuclear. Es como el gas natural que para los ciclos combinados. Tenemos algún pozo de gas natural, pero testimonial, por así decirlo, tenemos que importarlo. Y todos sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando con el gas natural. Igual que el uranio, que también lo importamos. Claro, lo importamos, pero claro, el dato más importante y más sangrante que tenemos sobre la mesa, teniendo esas reservas, es que en el año 2021 se aprobó la ley de cambio climático y metieron así de aquella manera una enmienda, un cambio, un nuevo artículo que dice exactamente que prohíbe la extracción de minerales radioactivos en España. Está prohibido por ley extraerlos. Por eso a Berkeley no le han dado la autorización, porque está prohibido por ley. Entonces, claro, España no tiene horario. Claro, no tiene horario porque no nos dejas explotarlo porque lo has prohibido por ley. A mí permíteme que haga mi propia teoría. Hasta que el gobierno no vea la manera de montar una empresa pública o una empresa que pueda dirigir y manejar para explotar el uranio, ese uranio no va a salir del subsuelo. Bueno, puede ser. Porque vale, ¿cuál es entonces la intención de no darle la concesión a esta empresa que ya había solicitado? ¿Cuál es la intención de prohibirlo por ley? ¿Y cuál es el beneficio de importarlo de otros países? Mira, te voy a poner otro caso para que se entienda. Estamos viviendo una época, en la sociedad en general, estamos viviendo una época que personas con la peor preparación y sin conocimientos son los que deciden en distintos ámbitos, no solamente en la energía, en distintos ámbitos, son los que deciden lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Me voy a ir al extremo para que se me entienda lo que quiero decir. Va a llegar un día que vamos a estar enfermos o nos va a pasar algo, vamos a llegar al hospital y la persona que está en la puerta del hospital nos va a decir: a usted lo que le pasa es esto y esto y esto, y lo que se tiene que tomar es esto, esto y esto, sin que pasemos a la consulta del que realmente sabe. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y nos ha pasado con las inundaciones en Valencia, sí, que es otro caso. ¿Por qué no se construyeron las obras que estaban planificadas, que habrían, no voy a decir evitado, minimizado la catástrofe? ¿Por qué no se construyeron? Porque hay que gastar dinero y no nos apetece, nos lo gastamos mejor en otras cosas. Sí, pero porque hubo unas decisiones políticas también, que dijeron esto no lo vamos a hacer porque mi ideología no... Sin olvidarnos. Sin Entonces, olvidarnos claro, de esa importante cuestión. Y con el tema energético pasa exactamente igual. Y esa es la época en la que estamos viviendo. Entonces, no es tanto, que a lo mejor también lo que tú estabas diciendo de vamos a crear una empresa y de aquí sacamos el dinero y nos lo quedamos nosotros, quizás puede ser, pero yo creo que más... Y como tú dices, si no tenemos unas personas capacitadas que nos guíen de cómo hacer esto, pues mientras tanto que se quede ahí en el subsuelo y vamos comprando, que como compramos con el dinero de todos los españoles y claro, pagan y lo importamos. Y pagan los propios dueños de las nucleares, pues no importa. Claro, lo importamos y encima con una tecnología que es mucho más contaminante. Bueno, Manuel Romero, la verdad es que nos cuesta pensar, nos cuesta creer qué está pasando con el mundo nuclear y qué realmente por qué realmente se están cerrando los reactores o se están construyendo más. Son estas controversias que existen, como tú creo que bien decías, dependiendo del sitio en el que estemos y del político que mande. Sí, mira, poco por la planificación que está aprobado en un calendario en el Consejo de Ministros, el Plan General de Residuos Radiactivos. Como he dicho al principio, tenemos en España 7 reactores nucleares y la planificación es que se vayan cerrando paulatinamente entre los años 2027 y 2035. El primero, dentro de 2 años, será Almaraz 1 y el último será Trillo en mayo de 2035. Hay ya bastantes corrientes o incluso algún propietario que está diciendo que se pueden alargar, ¿vale? Pero claro, si ya esto está planificado y lo tiene tan claro el gobierno y no te dejan extraer el uranio y te ponen, como digo, impuestos duplicados e incluso triplicados, y pues al final es que a los propios dueños no les va a interesar ampliar la vida de las nucleares, que es al final yo creo a lo que nos están llevando. Lo he comentado al principio. Países que cerraron, por dar datos, países que cerraron sus reactores a lo largo de la historia. Italia lo cerró todos en el 1987, Kazajistán en el 98, Lituania en 2009 y Alemania en 2023. Cerró todos.
España, como digo, tiene planificado su cierre hasta 2035. Bélgica lo tenía previsto en 2025. Antes dije 2023, pero 2025. Y ha ampliado esto a 2035. Alemania, lo he comentado antes por encima, pero ese dato creo que también es interesante. En Alemania tienen, de alguna forma, una recesión económica y esto está motivado por... Hay muchos factores, pero uno de ellos es el incremento del coste de la energía en Alemania. ¿Por qué se ha incrementado el coste de la energía? Pues porque, claro, tu energía barata, una de las energías baratas que tienes, la has cerrado, que era el nuclear, y dependes en gran medida de un gas que en el caso alemán les llega de Rusia, que con la guerra de Ucrania todos sabemos lo que ha pasado. Claro. Incluso, de alguna forma, han vuelto a reactivar pues centrales térmicas que queman carbón. Alemania en este momento lo que está haciendo es explorando la posibilidad, como he dicho antes, de volver a reactivar aquellas centrales que se han parado pero que no se han desmantelado y que se pueden reactivar e incorporar última tecnología nuclear. Son unos reactores que se llaman reactores modulares pequeños, los SMR en inglés, que pues son reactores más pequeños, se pueden construir de forma mucho más rápida y permiten, que es una de las cosas más importantes, que se amplíen a lo largo del tiempo. La Asociación Alemana, por ejemplo, nuclear está proponiendo reactivar 6 centrales nucleares. Suecia tiene en este momento 5 reactores y va a construir 4 más. Finlandia, el 33% es nuclear. Pues es que si doy datos yo al final... Estoy buscando una noticia que leí, creo que el fin de semana, en la que precisamente decía que todos los países europeos están intentando volver a la nuclear, menos España. Es la única. Hay 12 países en la Unión Europea que han mandado una carta a la Comisión para que destaque la nuclear. China es el que tiene más proyectos de construcción y en construcción en este momento. China está construyendo en este momento 22 centrales nucleares y en el año 2022 aprobó otros 10. La India tiene en construcción, Rusia tiene varios en construcción, Egipto tiene en construcción 4, Japón tiene en construcción otros 2, con lo que pasó en Japón con Fukushima, sí. Pues tiene en construcción 2. Dentro de su política, tras lo que pasó en Fukushima, Reino Unido tiene 2, Francia tiene varios en construcción. O sea, todos los países, la gran mayoría de países, yo creo que quizás España es el único del mundo que ha decidido pararlos y no construir ninguno. Que va al contrario. Bueno, pues por aquí nos dicen, cierran Almaraz, que ha recibido numerosos premios por su eficacia. Increíble. Y también nos dicen, muy buena entrevista, como siempre. Por favor, Gemma, dime dónde puedo volver a escuchar esta entrevista. Bueno, pues ya que estamos, si me lo permites, lo recuerdo. Esta entrevista la van a poder escuchar esta tarde en la redifusión a partir de las 7 de la tarde. La podrán escuchar, como decimos, y si no, a partir de mañana, al filo de estas horas, también en nuestra plataforma de iVoox, nuestra plataforma de podcast, buscando nuestro canal en Es la Mañana de Elche y Comarcas. Si no se aclaran, nos lo pueden poner por aquí por el WhatsApp, que ya les ayudaremos a encontrar esa entrevista. Fíjate, por daros un dato que también es interesante, igual que el tema del uranio. ¿Cuánto nos costaría? Están también diciendo, claro, si alargamos la vida útil de las centrales nucleares nos va a costar dinero público. No es verdad. Ese dinero lo va a pagar el propietario de la central nuclear. Y además, en muchos casos, es que no va a tener que invertir más dinero para alargarlo, porque todos los años se hacen paradas de seguridad, se cambian equipos dentro de la central, se va modernizando la propia central por las medidas de seguridad que tienen las centrales nucleares. Occidentales, insisto en este detalle de occidentales. Todas esas medidas de seguridad y todas las auditorías que tienen obligan a ir modernizando, actualizando, cambiando equipos. Con esos cambios que hacen regularmente ya tienen asegurado que se puedan alargar esa vida útil de muchas centrales. No encuentro ese artículo que quería citar sobre esa... Bueno, pues ya lo hemos dicho, la idea principal, ¿no? Que todos los países de Europa vuelven a confiar en las nucleares, menos España. Manuel Romero, por ofrecer unas conclusiones a nuestra audiencia. Antes has nombrado el libro rojo, ¿no? Del uranio, sí. Del uranio. Pues yo pondría el libro rojo de las mentiras de Pedrete. Ese es un nuevo libro que estaría por editar. Así que quien se anime tiene trabajo. Conclusiones del programa de hoy.
A ver, lo he comentado antes, para mí la época en la que estamos viviendo, que personas sin formación, sin experiencia, sin conocimiento, son los que al final están decidiendo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y muchas veces esto lo deciden por una base política e ideológica, no lo deciden porque tienen detrás a unos asesores técnicos que le están diciendo lo que se tiene que hacer y lo que no. Y no solamente en el tema energético, sino en cualquier ámbito. Desgraciadamente estamos viviendo eso. Lo que ha pasado con el apagón puede estar motivado, no quiero ser tajante aquí, pero puede estar motivado también por este motivo, por un tema ideológico, de llevarnos a un punto en el que pues todo el aporte de toda la generación eléctrica española sea renovable, y qué buenos que somos porque el 100% en España la electricidad es renovable. Claro, eso lleva, si tú no modernizas la red, que es el fallo que hemos tenido, que la red eléctrica española no se ha modernizado, no se ha adaptado a esa posibilidad, y por eso falló aquel día. Claro, si tú no haces eso porque no pones mecanismos de almacenamiento, no pones esas cosas, pues al final, por lo que tú decías antes de la nevera y solo comes carne, pues al final a la larga tienes problemas. Y bueno, yo creo que esto hay que replantear, nos lo tenemos que replantear, no tenemos que tener, muchas veces hay cierta psicosis, cierto miedo con la nuclear. Creo que vamos a vivir, de aquí a 2035, vamos a vivir, si siguen los políticos que tenemos, vamos a seguir, no los políticos me refiero a las personas, sino a esa corriente, vamos a seguir o vamos a asistir a una demonización continua de la energía nuclear para crear esa psicosis y esa sensación en la población de que tenemos que estar en contra de la nuclear. Estamos asistiendo a eso. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que conocer los ciudadanos, o por lo menos nuestros oyentes, es cuál es la realidad, para que de alguna forma pues no nos sintamos engañados con esto que está pasando. Y creo que si pudiéramos, pues habría que darle una vuelta a todas estas políticas. En el mix tienen que estar las renovables, yo no estoy en contra de las renovables. Tenemos que tener la fotovoltaica, la eólica, los de ciclo combinado, las de concentración. Tenemos que tener todas las tecnologías. Y bueno, si con la nuclear podemos ser autosuficientes porque tenemos ese recurso mineral, pues oye, pues ¿por qué no utilizarlo, no? Desde luego, ¿por qué no utilizarlo? Manuel Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ofrecernos estas grandes verdades y sobre todo abrirnos la mente a todas esas noticias, todas esas cuestiones que no nos llegan por parte de los responsables que deberían de trasladar la información a la población tal y como es, y que gracias a personas comprometidas, consultores energéticos como tú, la población podemos tener estas cuestiones más claras, sobre todo cuando hemos vivido un apagón y quién sabe qué será lo próximo que podamos vivir. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a este espacio que me cedéis cada 15 días y que me permite pues dar este tipo de información y estos consejos. Y hasta dentro de un par de semanitas. Hasta dentro de un par de semanas. Gracias por estar con nosotros. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados, y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados.
103.7. Estás escuchando Es Radio.